Nacido en Kiev, microbiólogo ecologista que descubrió el proceso biológico de la nitrificación. También fue el primero en desarrollar el concepto de la quimiotrofia, tipo de metabolismo en que los organismos utilizan compuestos inorgánicos simples como fuente de poder reductor. De este modo reveló el papel de los microorganismos en los procesos bioquímicos. Fue uno de los primeros en entender los microorganismos fuera del contexto médico, donde utilizó la columna de Winogradsky como modelo para conocer de la ecología microbiana quimiotrofa. Procedimiento. El montaje consta de un cilindro ancho de plástico que se llena con lodos ricos en materia orgánica hasta su tercera parte de volumen. Posteriormente se añaden restos orgánicos de diferente origen, como celulosa, huevo y carne. Algunas veces se agrega una mezcla de suplemento de yeso que actúa como fuente de sulfato y tampón. La mezcla debe quedar bien apretada para que no queden burbujas de aire. Por eso se cubre con agua procedente de un lago, estanque o acequia, o alguna fuente similar. Este se cubre con papel de aluminio y se deja en una ventana donde reciba la luz del sol entre 4 a 6 semanas de su instalación. La columna debe instalarse en 4 ambientes básicos distintos, en los que se desarrollan comunidades bacterianas específicas en función de sus requerimientos ambientales. En las 3 primeras semanas se empezaron a diferenciar 3 microambientes, donde en el fondo se cimentó el lodo y otros materiales. En el medio donde se evidenció agua turbia y a través que pasaba el tiempo, ésta se volvía más clara. En la parte superior se formó una capa babosa con materia que no se sedimentó. Entre la cuarta a la quinta semana se obtuvieron 3 microambientes muy definidos. Además, se observó los principios de una capa roja, ubicada entre la capa media y el fondo. A partir de esos resultados se procedió a tomar muestras de los 3 microambientes, arriba, medio y fondo. Mediante diluciones, estas fueron sembradas 10 a la 4 y 10 a la -5 en agar avena y en agar leche. Luego de 7 días se repicaron colonias y se les realizó la tinción de Gram, para identificar qué organismos son predominantes y conocer la capacidad metabólica. Para los hongos se utilizó la tinción con azul de Evans, y luego las tinciones se secaron las muestras y se llevaron al microscopio. Desde un nivel bioquímico, los microorganismos de la columna sufren procesos redox en dos regiones: óxicas, donde hay presencia de oxígeno, y anóxicas, donde predomina el metano y el sulfuro. Estas reacciones redox están relacionadas con la capacidad de captar y ceder electrones desde el fondo hasta la parte superior de la columna. A pesar de que la columna llevara entre 4 a 5 semanas, se logró evidenciar los 3 microambientes más importantes: anaerobios, acuáticos y aerobios, y un cuarto microambiente en formación, una capa roja. Aún así, se mencionarán las subcapas y los posibles microorganismos presentes en una columna de Winogradsky. A lo largo de la columna se pudieron desarrollar diversos organismos. Son anaerobia sin oxígeno. Hay dos tipos de organismos que pueden crecer en condiciones anaerobias: los que fermentan la materia orgánica o los que realizan la respiración anaerobia. La respiración anaerobia es un proceso en el que los sustratos orgánicos son completamente degradados a CO2, pero usando una sustancia distinta del oxígeno como aceptor terminal de electrones. En el fondo de la columna, dependiendo del tipo de barro utilizado, puede aparecer una capa de color rosado formado por bacterias púrpura del azufre portadoras de vesícula de gas, características de las Amoebobacter. También en esta zona, utilizando la carga de la celulosa aportada por los restos del papel, aparecen las bacterias del género Clostridium. Un poco por encima están las bacterias reductoras del azufre, que se visualizan como una profunda capa negra y están representadas por The Sulfur Vibrio. También están las bacterias verdes del azufre, como Chloribrin, proceden los sulfatos de azufre y aparecen en una franja verdosa. Algo más alejado están las altas concentraciones de sulfuridico, en donde se desarrollan las bacterias púrpuras del azufre, como Chromatium, caracterizadas por su color rojo púrpura. Posiblemente fue esta la cuarta capa que se estaba formando en nuestra columna. Estas bacterias del azufre verde y púrpuras obtienen energía de las reacciones luminosas y producen sus materiales celulares a partir del CO2. Por último están las bacterias púrpuras no del azufre, como Rhodospirium, que adquieren un color rojizo anaranjado. Son aerobia, presencia de oxígeno. Se puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. En hábitats acuáticos suelen haber flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. También pueden desarrollarse microorganismos prototróficos procedentes directamente del agua o del barro utilizados en el montaje de la columna.
En la parte superior puede presentarse una zona con un ligero color castaño. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. Sin embargo, también llegará por difusión a la parte superior, procedentes de barros de zonas inferiores. Ciertas cantidades de sulfuro de hidrógeno serán oxidados a sulfato por bacterias que oxidan azufre, como Bigiota o Thiobacillus. Estas bacterias obtienen energía oxidando el sulfuro de hidrógeno a azufre elemental y se sintetiza su propia materia orgánica a partir de CO2. Por esto se les llama quimiautótrofas. Por último, están las cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría como un tapete de césped de color verde. Bueno, aquí está la columna después de 4 semanas. Se puede observar que ha tenido crecimiento de hongos en la parte superior. En la parte de abajo posiblemente hay microorganismos o bacterias anaerobias, en el medio microaerobias y en la parte superior bacterias aerobias. También la mayoría de estos microorganismos pueden ser anaerobios facultativos, es decir, que si tienen la presencia o no del oxígeno, van a funcionar de igual manera, van a tener su metabolismo activo. Si se tiene la columna por más tiempo, se pueden obtener muchos más resultados. Podemos observar que dividen colores como rojo, violeta y verde, que son bacterias degradadoras de azufre. La columna consiste en que los microorganismos que estén en el fondo van desechando sustancias que los que se encuentran más arriba van a usar para su metabolismo. Y los microorganismos acá funcionan como una cadena trófica, habiendo productores y consumidores primarios, secundarios y pues terciarios.